De todas las cosas que dijo Jochi Gómez, cosas gravísimas, hay una que creo que tenemos que detenernos un momento a analizarla. Y es cuando él menciona a Edith Febles, ¿no? Uh-huh. Y él dice que Jorge Luis Polanco, el abogado del presidente de la República, estaba a cargo de la negociación entre él y Milton Morrison para resolver el asunto de la licitación aquella, ¿no? Por el cual está siendo acusado Jochi Gómez por falsificar documentos y muchas otras cosas. Entonces él dice que prácticamente fue Polanco, Jorge Luis Polanco, quien le recomendó, como parte de su trabajo de la negociación, como su misión, mandado por el presidente de la República, le recomienda a Jochi Gómez exponerse al público y revelar que él es el dueño de esa compañía, Transcorp Latam. Bien. Porque hasta ese momento nadie sabía que era el dueño, Jochi Gómez. Y es Polanco quien lo convence, no, mira, dilo. ¿Y en qué escenario? En este escenario, con esta periodista. Coño, men, o sea, ahí estamos hablando de que aparentemente Edith Febles se prestó para la estrategia de esta situación, ¿no? Entonces, bien, yo recuerdo muy bien esa entrevista de Edith Febles con Jochi Gómez, donde Jochi Gómez revela, yo soy el dueño, y si quieren devuelvo el dinero que me han dado. Y en esa entrevista, y creo que hicimos un corte de esa entrevista analizándola porque nos llamó mucho la atención y nos llamó a preocupación en el momento en que Jochi Gómez va a hablar sobre el caso de Alicia Ortega. Ustedes recuerden que Jochi Gómez, a través de una serie de tweets, pues había estado denunciando de que él prácticamente había hecho un trabajo de espionaje para la gente de SIN, ¿no? Sí. Y en el momento en que él, sin Edith Febles preguntárselo, y que era una pregunta que debió estar allí porque era uno de los temas que... Ese tema de Alicia Ortega y Jochi se conocía bastante porque él mismo lo había transparentado. Y en una entrevista como esta, pues se suponía que una de las preguntas principales tenía que ser esa. Pero al Jochi darse cuenta de que el tiempo se está acabando de la entrevista y que esa pregunta no viene, valientemente, Jochi dijo, mira, y te quiero, lo de Alicia, señores, vean la entrevista. Edith Febles lo cortó. Así. No, mira, pero otro lo cortó, sí. No lo dejó hablar. Desde ese momento, y recuerda que lo conversamos, yo dije, no, mira, aquí hay algo raro. Y el problema es que Edith Febles, hasta ese momento para nosotros, bueno, tenía una credibilidad y un asunto. Bien. Entonces, con este testimonio, estoy hablando, señores, y les invito a que vean esa entrevista de Jochi Gómez con los amigos de Somos Pueblo, porque es que todas las cosas que él dijo allí, o sea, es para, como yo decía, que era como para pedirle la renuncia masivamente al presidente de la República. Y yo solamente me estoy deteniendo en ese detalle en el cual él ni siquiera abundó mucho, ese detalle de Edith Febles. Edith Febles es la persona elegida. Fíjense ustedes, el caso de Jochi Gómez en su momento fue un caso que llamó mucho, o sea, tenía a la opinión pública en muchas expectativas, y Edith Febles da ese palo con esta entrevista. Y ahora en el caso de Antonio Espaillat, también es ella la elegida. Y con esta revelación... La favorita. Con esta revelación de Jochi Gómez nos damos cuenta de que aparentemente Edith Febles, pues, es lo que tú dices, es la favorita.
Y yo decía en otro corte, la relacionaba con algo que yo critiqué muchísimo, con aquel documental, película sobre el presidente en campaña, titulado Presidente en tiempos de crisis, donde Luis Abinader reunió una serie de amigos, algunos de ellos lambones, sus ministros, por supuesto, algunos amigos de la social internacional. Internacional Socialista. Ajá. Que para que, tú sabes, elogias al presidente que resolvió la pandemia en tiempos de crisis. Muchas loas. Entonces, allí estaba Edith Febles también prestándose para eso, sabiendo ella, como buena periodista, de que estaba prácticamente al borde, o no al borde, no, estaba prácticamente violando la ley electoral con un documento fílmico que a todas luces es propaganda. Era una propaganda en tiempos electorales. Aparte de que ¿Erigido por quién eso? ¿Diseñado por quién? Mauricio de Bengoechea, que es una de las personas que se señala como también el orquestador de esa entrevista de Antonio Espaillat. Y yo, que tengo cierto conocimiento cinematográfico, me doy cuenta de que esa entrevista de Antonio Espaillat con Edith Febles, visualmente, estéticamente, tiene mucha coincidencia con ese documental del presidente en tiempos de crisis, que no es la gran cosa a nivel estético. Intenciones, vamos a decir. Sí, ¿verdad? claro. Intenciones estéticas. Sí. Entonces, para mí me resulta un poco bastante decepcionante este papel de Edith Febles en este asunto. Y yo creo que sí que ella debería pronunciarse y aclarar ciertas cosas, ¿no? Porque lo que dijo Jochi Gómez ahí la vincula totalmente a toda esta farsa, man. Toda esta farsa que se ha montado. Y yo analizaba y decía, coño, ¿cómo es posible que Jochi Gómez vaya a un programa, diga todas estas cosas sin precedentes en la República Dominicana? Sin precedentes en la República Dominicana. Y que se pudiera entender como, bueno, un capítulo de una serie favorita de la gente de Netflix. Va a hablar Jochi Gómez hoy, domingo. ¿Qué? Y ya el otro día todo el mundo sigue su vida normal. Entonces yo decía, y mucha gente puede pensar, no, bueno, es que Jochi Gómez parte de una estrategia sencillamente del mismo gobierno para distraer la atención de temas que al gobierno no le interesa que las personas estén pendientes. Pero la vaina es que ¿cuál es el tema? Que quiere que el gobierno quisiera distraer la atención y utilizar a Jochi Gómez como ese gran actor, ¿no? Y ese gran agente doble. ¿Cuál es el tema? Si Jochi Gómez tocó todos los temas, no hay temas, todos los temas delicados lo tocó a él, lo tocó ahí, porque incluso el tema haitiano. Porque acuérdense de Auris, que tenía la vigilancia en la frontera con Haití. La tenía él, lo tocó ahí. Y también con el asunto de las armas, Haití, cuando menciona a Pablo Porte y menciona a Gilbert Billo. Sí, claro. ¿Me entiendes? Sí, si tú dices Pablo Portes, dice Gilbert. Claro, entonces el tema haitiano no es el tema que le interesaría al gobierno desviar la atención si estaría utilizando a Jochi Gómez. Entonces, el tema del narcotráfico no es el tema del narcotráfico que quiere desviar, porque él dijo que Abinader lo sugirió, ¿no? Que Abinader tenía conocimiento de una finca donde se trabaja con ese asunto. Bánica. Luego, cerquita de donde él estaba en la frontera. Habló de como de 1 kilómetro, una cosa así, Maracayo. Sí. Entonces, o sea, es algo totalmente que las personas de verdad, y tenemos que seguir hablando de estos temas, de este tema o de estos temas que habla Jochi, porque sí, coño, si hay que hacer una marcha, loco, que lo amerita de verdad, es con esas acusaciones. Y él dijo, yo estoy aquí.
No es un tweet, no es un mensaje oculto, no es una llamada, no. Él ahí con su cara diciendo, yo tengo pruebas de todo esto. Y retando a la procuradora Jenny Berenice de, venga, vamos a hablar. Entonces, ¿cuáles serían los motivos que Jochi Gómez lo movió a esto? Yo decía, bueno, es un virus en el sistema. Un tipo que se cansó, no quiso seguir manejando las cosas, pues tú sabes que ellos manejan sus cosas, se traicionan unos con otros, ¿verdad? Te tiran ciertas cositas ahí como amenazadoras, mensajitos, voy a hablar, tal, hasta que les resuelven lo que quieren con el tiempo. Parece que a Jochi Gómez o el presidente le ha quedado tan mal en el tiempo, porque fíjate que en una él dice, mira, yo duré un año, o sea, en esa negociación de Polanco, cuando me mandaron a Polanco, yo duré un año ahí tranquilo y trabajando hasta con mi dinero, supuestamente él. Es decir, aparentemente él se hartó y vio, bueno, esta gente no me van a resolver, pues yo me voy a... El hombre bomba. Kamikaze. Claro. Vamos a traer aquí. Ya. Banzai. Claro. Entonces, aparentemente, tiene mucho más que perder el Luis Abinader. Y hablo directamente de Luis Abinader porque él lo mencionó así, ¿no? Él no fue como Hugo Veras, que fue aquel programa a acabar sobre un funcionario de Luis Abinader. Uh-huh. Y incluso en esa entrevista de Hugo Vera, cuando él fue a acabar con Carlos Pimentel, creo que hasta Luis Soto, elogió al presidente de la República. No, porque el presidente, lo común, ¿no? No, Jochi no. Jochi acabó con esos funcionarios, pero también directamente al presidente de la República, con acusaciones tan graves como la de el apagón semafórico, donde él dijo que el presidente tenía conocimiento de eso. No, y que la discusión, el tema fue Milton Morrison y el señor Jorge Luis Polanco desde Palacio. Exacto. Desde Palacio. Exacto. Entonces parece, sabe él muy bien, que tiene mucho más que perder Luis Abinader que él mismo. Y parece que está dispuesto a todo. Y yo lo he dicho, desde ahora, mi villano favorito, compadre. Mi villano favorito. Es más, deberíamos hacernos t-shirt con el rostro de Jochi Gómez. ¿Verdad? Y no, sí, señor. Si él es, ¿cómo que se llama el de mi villano favorito? Gru. ¿Y cuáles son los Minions? Tú sabes que yo me quedo de esa entrevista con varios momentos, pero voy a insistir un poco en lo que decía en el primer corte que hicimos acerca de esa reacción, ¿no? De la entrevista a Somos Pueblo, que debe tener más de 400,000 views. Muy, un palo de Somos Pueblo, ¿no? No hace más que felicitarlos. Y ahí sí lo dejaron hablar. Y ahí lo dejaron hablar. Ahí habló sí. sin límite. Sí, de hecho, planteaban alguna línea, ¿verdad? Planteaban algún tema y el mismo Jochi se daba el lujo de interrumpirlo y plantear lo que él quería. Claro, así mismo. Y así es. Así es que una entrevista en estos medios, el protagonista es el invitado. Entonces, Maracayo, te decía que me quedaba con varios momentos, pero sobre todo ese en que él plantea el rol de Jorge Luis Polanco ante la anunciada cancelación del contrato Transcorlatam con el Intrant. Porque recordemos que Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones, anunciaba que estaba cancelado. Desde lo judicial, lo legal, se decía, hermano, eso no está cancelado, porque ese contrato para ser cancelado tiene que ir a una instancia como el Tribunal Superior Administrativo, si mal no recuerdo,
Y eso sigue, porque cuando tú incumples un contrato, tú vas a ser denunciado en diferentes instancias legales y no es ese el derrotero que corre. Entonces, él identificó la figura de Jorge Luis Polanco como fixer, el reparador, el que resuelve problemas. No sé si Ricardo Ripoll fue que le dijo, intermediario, dice él, fixer. O sea, insistió, no es lo mismo un intermediario, no es lo mismo un negociador que el reparador, que el que resuelve problemas. Y él, ¿quién dijo? Bueno, fue nombrado como eso, y dijo que creo que 19 de noviembre de 2023. Me parece que dijo así la fecha. ¿Y quién nombra a un fixer? ¿Quién lo manda? El presidente de la República. Y lo digo en más de una ocasión, el presidente de la República. O sea, él le da con todo al presidente de la República en su entrevista y dando estas declaraciones le dice, mire, presidente, yo llego hasta aquí. Yo llego hasta aquí. Y también dijo, a mí me pusieron de villano y me dijeron que me callara, pero ya está bueno. Denuncia a otras personas que uno también sospecha de que tienen un rol muy grande en esta trama, como el mismo director nacional de inteligencia, Luis Soto. Y cuando uno dice esto, corre riesgo, Maracayo, porque es el director nacional de inteligencia. Que cuando ya tú dices eso, corres un riesgo muy latente de que te hagan una vuelta, a ti y a mí. Solamente por decir eso, porque tiene una ley que se llama 1-24 que nos obliga a todos a hacer chivatos vigente. Y la Dirección Nacional de Inteligencia actualmente es una suerte de suprapoder. Si antes lo ha sido, ahora con más razón. Entonces, él dice que entre Luis Soto, Jorge Luis Polanco, le querían robar la información que él ha captado. Que esa es la intención. Y que Jorge Luis Polanco lo engañó. Dijo, me engañó. Yo confío en él me engañó porque lo que quería era mi información. El principal activo de Jochi Gómez, ¿no? Por el que ha trabajado, el que maneja, que es la información, la captación de la misma y cómo él, siendo una persona que tiene conocimientos tecnológicos mucho más avanzados que los tradicionales captadores de información en la República Dominicana, siendo el más audaz, siendo el más, como digo, moderno en ese sentido, pues le querían tumbar su principal negocio porque lo dijo así, mi cliente es el Estado. Mi cliente es el Estado. Y ese cliente, él no está dispuesto a perderlo. Eso es, Maracayo. Mi cliente es el Estado. Y el gobierno lo ha puesto en jaque. Y él no tuvo otro camino que dar esa entrevista. ¿Cuál es, qué persigue el señor Jochi Gómez con esto? Eso lo tenemos que ver en los próximos días, en las próximas horas. Pero yo pienso que lo primero es que no quiere perder su negocio, su forma de hacer negocios. Y lo interesante de esto es que mientras más habla, más va dejando al desnudo los resortes de este gobierno, cómo opera este gobierno verdaderamente. Cómo en vez de ser que el cambio anunciado, el cambio publicitado, es el estercolero de siempre. Y quizás peor, porque nos siguen vendiendo que son serios, nos siguen vendiendo su honradez y ponen a gente como Jochi Gómez con su accionar desde el gobierno, digo, pero casi un mártir, como nuestro Julian Assange, casi como nuestro Julian Assange, porque
él está diciendo cosas que no reciben respuesta, que no vengan a aducir de que lee, no, lo que pasa es que él no es fiable. No se puede creer nada de lo que dice. No le responden. Él dijo que espió para Alicia Ortega y Fernando Hasbún. Sí, sí. Él lo dijo y que se arrepiente de eso, que trabajó con ellos. En obvia respuesta por lo de Transcorlatam, ¿no? Porque quienes ponen el cherry en el pastel, ¡pum!, de la cancelación del contrato, precisamente fue desde el programa, de uno de los programas de Alicia Ortega, cuando dice Transcor LP, va, y que ella denuncia todo. Miren, espérate, que Transcor LP dice que esta vaina no existe, que esta vaina no existe, y Transcorlatam es un fraude. Entonces, él no perdonó eso, él fue por todo contra ellos. Pero no ha sido denunciado, que yo sepa, no, ¿eh? Cada vez que pueden le dan su ramalazo mediático a Jochi Gómez, pero no más de ahí. No más de ahí. Estamos en un juego pesado, señores, ¿eh? Sí. Estamos en un juego muy pesado que Jochi Gómez aparentemente sabe jugarlo. Estamos en una situación donde de paso vemos todo un conglomerado o un tinglado, vamos a decirlo así, un tinglado, un armazón que incluye a comunicadores. Y ahí voy con el caso de Edith Febles. No es casualidad que él haya mencionado a Edith Febles. Y él lo dijo conscientemente. Aunque dijo que es muy buena comunicadora, muy buena periodista, lo que tú quieras. Pero, miren. Ese comentario de que cuando llega mi fixer, me dice, no, pero tú tienes que salir a la luz, hablar del contrato, a dar la cara. Mira, te tengo ahí Edith Febles. Claro, no, pero ese comentario cuando él dice, pero Edith Febles es muy buena, muy profesional, es un claro mensaje a ella misma. Pero claro a decir, hey, también tengo de ti. Exactamente. No, claro. De las cosas que tengo en recámara, que deben ser mucho peores, porque no es tonto, él no va a ir a ese programa y a tirar todos sus tiros, ahí, que los tiros que tiró son bombas atómicas. Imagínate lo que tiene en la recámara ese señor. Imagínate. Acuérdate el asunto de Pegasus. Él dijo, querían el Pegasus. Ajá. No, ellos quieren que yo le diera el Pegasus. ¿Qué? Y habló de que alguien tomó 50 millones de pesos en la Torre Beiramar. ¿Recuerda eso? Sí. Que tenía un dron. Dice, yo no fui quien cogió eso en efectivo. 50 millones de pesos en efectivo. Yo no sé a lo que él se refiere ahí o quién cogió esos cuartos. Él hace la alusión. Usted sacará su conclusión clara, ¿verdad? Pero él hace la alusión de que alguien y que él tenía eso y lo tiene grabado en un dron. Porque está un dron ahí. Yo te voy a decir algo. Aquí han llevado personas presas porque graban en su TikTok, no sé, algo insultante al presidente de la República. Lo van a buscar. Señores, Jochi Gómez, de lo poco que dijo, fue que el presidente de la República fue parte de un acto de terrorista para su propio pueblo. Por lo menos que se urdió en Palacio. Porque él dice que el Palacio. No, él dice que el presidente estaba ahí. O sea, porque nadie se va a atrever ni siquiera a mandarle un mensaje a público a Jochi Gómez. Pero di que el presidente insulta al presidente o algo y te van y te buscan. Para eso, de una vez. Señores, eso es prueba para mí de que este señor está diciendo, para mí hasta ahora, la verdad. Es que no ha sido desmentido. La verdad. Y ya he escuchado algunos comentaristas diciendo, comparando estas declaraciones de Jochi Gómez con declaraciones como la de Quirino. En el sentido de, es lo mismo lo que dijo Quirino. Quirino no dijo que le dio, qué sé yo, cuántos millones a Leonel Fernández. Eso es lo mismo.
Y Leonel Fernández lo metió preso. Yo digo, pero ¿cómo? Muy bien. Y entonces argumentan diciendo de que y Abinader también metió preso a Jochi Gómez. Como para hacer la analogía, ¿no? Y digo, ok. Primero, Jochi Gómez, que rompió récord, porque no duró, creo, ni un mes en coerción, ¿no? No duró ni un mes. Y segundo, Jochi Gómez tenía 1 año y pico diciendo cosas, retando a la Procuraduría, retando al propio presidente de la República, acusándolo de fraudar un fraude en las elecciones. Y prácticamente, cuando lo citaron, yo dije, no, lo citaron porque es que él mismo, o sea, lo que faltaba es que él mismo fuese allá, mira, ya, vengan. O sea, él trabajó para eso. Quirino no. Quirino, ¿en qué momento trabajó para que Leonel lo apresara? O sea, que no es lo mismo. O sea, y me parece que ese tipo de comentario que lo hagan unos periodistas, pues ya, oye, coño. Tú estás viendo un tipo que va a televisión, loco, y dice que tiene pruebas ahí. Y acusaciones extremadamente graves. Y tú como comunicador, ¿cómo puedes comparar eso con, pero Quirino dijo que Leonel le había entregado 200 millones? ¿Qué prueba hay de eso? ¿Qué? Es muy fuerte. Es muy fuerte, es muy fuerte. Yo creo que está llegando el momento en que el gobierno responda a eso que dice Jochi Gómez, eso que denuncia Jochi Gómez. Porque es que con las acciones que están hablando ustedes. O sea, tener de abogado, por ejemplo, a Jorge Luis Polanco con todo lo que ha dicho Jochi Gómez, de Antonio Espaillat, pues es un claro mensaje de que las cosas con Antonio Espaillat se van a quedar como están. No le va a pasar absolutamente nada. Y va a haber un Estado que no asumirá las responsabilidades de lo que pasó en Jet Set. Entonces, todo esto se le está revirtiendo, señores. Es que entiéndanlo. Ya no son los mismos tiempos. Por más cuarto que ustedes metan en publicidad y en control de daño, el aluvión de cuestionamientos les viene encima y le está llegando. Y le está llegando a borbotones al gobierno. Es que entiéndanlo. No es de la boca para afuera el tema de la transparencia y la diafanidad, ¿no? No es grabando, gastando millones de pesos en comercialitos que nadie ve desde la vocería de la presidencia. No. No, es con acciones. Mientras tanto, Jochi Gómez es como lo que decía ahorita, el Julian Assange. La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.